Bien, este panel, de nuevo titulado El rol del maestro entre la formación en pedagogía y los retos de la inteligencia artificial, va a estar moderado por el profesor Yesid Francisco Blanco Duarte. Él es magíster en educación de la Pontificia Universidad Javeriana y licenciado en filosofía de la Universidad Uniagustiniana, docente e investigador adscrito al Departamento de Especialización en Pedagogía y miembro del equipo de formación pedagógica en los programas de licenciatura en la Uniagustiniana. Sus trabajos e intereses investigativos se desarrollan en torno a la práctica de enseñanza y los procesos de formación, la educación y la subjetividad y las políticas y gestión de sistemas educativos. Nos acompaña también en la mesa el profesor Miguel Rosso, decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, magíster en Educación por la Universidad La Gran Colombia, especialista en Pedagogía, licenciado en Filosofía por la Uniagustiniana y estudiante de doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital. Ha trabajado en investigación como líder y coinvestigador docente universitario con 7 años de experiencia y labores en áreas como proyección social, gestionando proyectos con comunidades migrantes carcelarias durante 3 años. Sus campos de conocimiento en investigación son currículo, políticas educativas e innovación y tecnología en educación. También nos acompaña en la mesa el profesor Nelson Enrique Barrios Jara. Él es licenciado en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Gerencia y Política Educativa de la Universidad de Baja California. Es profesor de la Secretaría de Educación de Bogotá y Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, vinculado al grupo de investigación HIPSAP, Foravet y ISICT, creo que se pronuncia así. Finalmente, nos acompaña también el profesor Óscar Eli Arbeláez. Él es actualmente docente de la especialización en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado, Instituto de Altos Estudios de París, sociólogo y comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia, con más de 30 años de trayectoria en docencia universitaria, investigación social y educativa, y asesoría de proyectos en educación, comunicación, cultura y tecnología de la información. Ha sido profesor, investigador en instituciones como la UPN, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Externado. Actualmente imparte el Seminario de Educación, Comunicación y Cultura en la especialización en Pedagogía y asesora trabajos de grado en el ambiente sociocultural. Un aplauso para ellos, les damos la bienvenida. Bien, buenos días para todos. Gracias por aceptar esta invitación que digo yo, ya nos permite repensar el lugar del maestro en un escenario en el que se sigue tensionando su papel sociocultural y político, que 3 universidades que piensan y desarrollan constantemente la formación de los maestros, es decir, de los sujetos que se encontrarán con otros sujetos para compartir una relación con el saber, ya es una tarea primero desafiante porque tenemos en nuestras manos la formación de quienes de alguna manera construirán cultura. Entonces, gracias a ustedes por participar de este panel. La idea es que el panel sea interactivo, entonces a partir de las conversaciones, negociaciones de significados que nosotros en esta mesa iremos realizando, pues que ustedes también nos permitan conocer algunos elementos que queremos resaltar. Y si al final tenemos un pequeño espacio por cuestiones de tiempo, pues también permitimos abrir el micrófono para que ustedes puedan hacer un par de intervenciones. Entonces, si por favor nos ayudan a compartir en la pantalla, queremos poner una de estas nuevas plataformas que seguramente también utilizan inteligencia artificial en Mentimeter. Aparecerá un código QR, los invito a que lo escaneen y a medida que se vaya desarrollando el panel, pues les iré diciendo cómo, de qué forma podemos ir participando, escuchando el panel y participando en la plataforma. Quisiera iniciar este panel haciendo una
una provocación. El título de este panel gira en torno al rol del maestro entre la formación en pedagogía y los retos, los desafíos que nos presenta hoy la inteligencia artificial. Para la mitología griega, nosotros conocemos que por allá en el Parnaso dicen que Zeus en algún momento mandó dos aves desde los dos extremos del planeta, las lanzó para encontrar cuál era la mitad del mundo y donde se encontraran, pues ahí era la mitad del mundo y dejó caer una piedra que era la piedra de Ónfalos, donde se ubica allá en el monte del Parnaso el oráculo de Delfos. Delfos, bueno, en este lugar que se consideraba como el ombligo del mundo, era habitual que las ciudades, los gobernantes, enviaran delegaciones que debían transmitir sus preguntas al oráculo sobre asuntos públicos. Junto a los comisionados oficiales viajaban consultantes privados cuyas preguntas debían diferir lógicamente de las que formulaba la ciudad. Seguramente se referían a la convivencia de un matrimonio, a los hijos, a los riesgos en los negocios, a los viajes, entre otras preguntas. Si bien en la mitología se recuperan pues, un montón de consultas, quisiera traer aquí una que llama la atención. Layo, el papá de Edipo, consulta al oráculo y el oráculo pues, le consulta sobre su descendencia y el oráculo le responde lo siguiente, cito, Layo, suplicas una próspera descendencia, te daré el hijo que deseas, pero está decretado que dejes la vida a sus manos. Si bien así profetizó el oráculo de Delfos a Layo, el padre de Edipo, el oráculo también advirtió que Edipo mataría a su padre cuando Edipo consulta al oráculo y que él mismo se casaría con su propia madre. Sabemos que pues, después, efectivamente, pues Layo, un poco para no cumplir esta profecía, deja a su hijo abandonado, le perfora los pies y después este hijo es recuperado, lo salvan y se encuentran en una batalla en donde no se conocían, Edipo mata a su padre y se casa con su madre, ¿no? Entonces se cumple el oráculo. Si bien la función esencial del oráculo no era predecir el futuro, como curiosamente acontece aquí, más bien se pretendía proveer de sanción divina las decisiones políticas de las ciudades, ratificaba leyes e incluso constituciones, aprobaba la fundación de nuevas ciudades y de colonias, aconsejaba empresas bélicas o las censuraba, aunque Delfos no intervenía directamente en la política de las ciudades, y lo mismo pasaba con cada uno de los que iban y lo consultaban, sus oráculos sí podían ser usados como arma política en caso necesario. Traigo esta referencia porque parece que respecto a la inteligencia artificial también hay una especie de oraculismo, y es que antes de cualquier decisión, antes de pensar el ejercicio de aula, pues yo primero voy y me remito ya no al oráculo, sino a la inteligencia artificial, le pregunto, contrasto mis ideas y de ahí empiezo a tomar decisiones, ¿no? Por eso me llama la atención esta referencia. Foucault también, hablando de las tecnologías del yo, incluso hace una referencia que me llama la atención respecto al oráculo y dice que en el oráculo había una inscripción que decía notis auton, y este notis auton significa conócete a ti mismo. Algunos intérpretes dicen que lo que representaba era no supongas que eres un dios, y otros han dicho que ten seguridad de lo que realmente preguntas cuando vienes a consultar al oráculo, y es otra de las tendencias. Tenemos que tener cuidado más bien de cómo elaboramos nuestros prompts o cómo le preguntamos hoy a la inteligencia artificial. En este contexto, bueno, la emergencia de la inteligencia artificial nos plantea una serie de desafíos importantes. Algunos organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y demás, pensando sobre este tema y relacionándolo en educación, nos han dicho que la inteligencia artificial potencia un montón de habilidades de los docentes, entre ellas la retroalimentación, los planes de clase, las rutinas automatizadas, las tutorías,
la utilización en tareas, nos sirve como asistentes, sistemas de alerta rápida, asignación de recursos, puede ser un mentor. Entonces, miren todo lo que dice el Banco Mundial que nos puede ayudar a hacer la inteligencia artificial para potenciar nuestra tarea como maestros. Entonces, por un lado están todas estas posturas, ¿sí?, que nos dicen que efectivamente la inteligencia artificial potencia las habilidades, son una herramienta que nos sirve para optimizar el trabajo del maestro. Por otro lado, hay otros autores que también alertan sobre que pues al final esto es una producción de unas industrias que reconfigura incluso las luchas geopolíticas en términos de que, pues, siguiendo también a Foucault, estas tecnologías se insertan en nuestros escenarios más cotidianos. Entonces depende de cuáles utilizamos también, reconfiguran estas luchas y tensiones políticas. Entonces, la emergencia de estas inteligencias artificiales, yo consideramos importante que hoy nos obliga a volver a preguntarnos por lo que Viesta llama el terreno complejo de la formación y el desarrollo profesional de los maestros, para, que es lo que queremos hacer en este panel, no poner en el centro la piedra de ónfalos, la inteligencia artificial, sino más bien descolocarla y hoy preguntarnos por el sujeto que enseña, que pues es nuestro sujeto a reflexionar. Entonces, a partir de esto, quiero invitarlos a que ustedes respondan la primera preguntita que va a aparecer en pantalla. Si pasamos, por favor. ¿Cuáles son los usos más frecuentes que ustedes hacen de la inteligencia artificial? ¿Sí? Ahí hay tres opciones, ustedes pueden poner una, dos o tres. Entonces, respóndanla con toda honestidad y ya a partir de eso dialogaremos. Y yo quiero preguntarles a ustedes, profesor Oscar, profesor Nelson, profesor Miguel, desde esta particularidad, desde la realidad particular de las instituciones educativas donde ustedes se encuentran laborando, ¿qué tensiones y desafíos perciben ustedes en la formación de maestros con la emergencia, uso y también resistencia a la inteligencia artificial? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a la participación en este panel y a los colegas panelistas. Espero que podamos entablar una buena conversación. Bueno, yo pues para responder a esa primera inquietud, los desafíos, me ubico mucho en la conferencia del profesor anterior que usó el mito de Prometeo. Y puede que eso, que me vayan a tildar de apocalíptico a propósito del debate de eco entre apocalípticos e integrados. Yo particularmente me ubico en el plano de los apocalípticos. Y como profesor, inspirado en Gunther Anders, La obsolescencia del hombre, un libro que me inspiró, que fue escrito por allá en los años 50, 60, pero que es muy actual, casi que es profético. Estamos sintiendo lo que él llamaría vergüenza prometeica. Sabemos que Prometeo fue ese titán que le enseñó a los hombres la inteligencia, le transfirió la inteligencia a los hombres a través del fuego. Y eso que acarreaba un peligro para Prometeo y para Zeus, que los hombres podían superar a Zeus, seguramente. La vergüenza prometeica es el sentimiento de humillación que embarga a hombres, mujeres, al comprobar la altísima calidad de los productos que ellos mismos fabrican. Antes llevó a Adorno, a Teodoro Adorno, el teórico de Frankfurt, a una exposición de tecnología y Adorno sintió esa vergüenza prometeica, vio que los aparatos que el hombre producía lo estaban superando. Pero la vergüenza es un sentimiento individual, no es un sentimiento colectivo. Es el sujeto el que la siente. Y como profesor tal vez la habré sentido. Ver cómo el aparato, el dispositivo es mejor que yo.
produce mejores ideas que yo, elabora, redacta mejor que yo. Entonces, ese es el sentimiento, por supuesto, para la universidad, antes de sentir esa vergüenza o de que los maestros sintamos la vergüenza prometeica frente a lo que llamamos el desnivel prometeico, que también es el desnivel prometeico. Anders pone el ejemplo de un condenado a muerte que le dicen, "Vea, la única manera de usted salvar su vida es que se coma esos 100 panes". Por supuesto, no tenía apetito para comerse 100 panes. El alto volumen de información que nos llega, cada que uno le hace una pregunta a ChatGPT, le llega un montón de cosas que uno no puede elaborar, no las puede consumir, ahí también se siente esa vergüenza prometeica y el nivel prometeico, el desnivel prometeico. Producimos más de lo que podemos elaborar, de lo que podemos, perdón, consumir o usar, si vamos a utilizar esa expresión. Para la universidad creo que el reto es entender, comprender el problema antes de decidir, antes de caer en el imperativo, pues, el imperativo de que hay que usar inteligencia, es un imperativo. Hay que usar ChatGPT porque es un imperativo y ese dispositivo va adelante de nosotros, está por delante. Ya no es ni siquiera un uso. Pienso que no es una prolongación, como decía el profesor anterior, de lo humano. Como apocalíptico, como buen apocalíptico, digo que es un sustituto de lo humano. Marx decía que la técnica era que el hombre se volvía apéndice de la técnica. Los maglugianos dicen que la técnica o que los aparatos son una prolongación de lo humano. Lo que diría Anders en este librito, La obsolescencia del hombre, es que la técnica es un sustituto de lo humano. Casi que se está sustituyendo la inteligencia humana. Para bien, por supuesto. El ejemplo que pone es al general MacArthur le tocaba tomar una decisión en la guerra de Corea. Una decisión que era muy delicada y que tal vez habría provocado una tercera guerra mundial en ese momento, lo cual habría sido catastrófico. Y como todos sabemos, el general MacArthur estaba cargado de odio, de prejuicios políticos, morales, etc. Y los jefes del general decidieron consultarle a un cerebro electrónico para que ese cerebro electrónico decidiera sobre qué acción tomar en la guerra. Tal vez el general MacArthur sintió también alguna vergüenza prometeica al ver que el cerebro tomó mejor decisión que él. Que el cerebro electrónico tomó una decisión más equilibrada, más desapasionada, desprovista de un elemento del cual no nos podemos quitar los humanos, que es el juicio moral o el juicio ético. El general MacArthur estaba contaminado por juicios o por prejuicios moralistas, políticos, prejuicios, recuerden el macartismo, pues todo el comunismo como el diablo, ¿no? Entonces, ese es el primer ejercicio de cómo el cerebro electrónico, desprovisto de lo humano, toma decisiones que le corresponden a lo humano. En el escenario del aula, en el escenario escolar, creo que nos va a ocurrir, o tal vez nos está ocurriendo, algo similar, y entonces digo que la postura de la universidad es entender este problema, hacer un esfuerzo grande, intelectual, colectivo, de diálogo. Este coloquio es parte de eso, de deliberar sobre esto, comprender para determinar acciones, y pienso que no podemos caer
en entrar, en asumir sin el beneficio de la crítica, del ejercicio de la reflexión profunda, eh, los retos y los desafíos que como pedagogos, como maestros tenemos frente a estas nuevas realidades. Por supuesto, no vamos a caer en Platón. Cuando apareció la tecnología de la escritura, Platón, en el mito de Reitamo, se quejaba. Ahora sí, nos jodimos porque los estudiantes ya no van a creer en los maestros, decía Platón. Solo van a creer en lo que está escrito. Platón era el primer apocalíptico, digo yo, que se negó a la tecnología. ¿Sí? Por supuesto, nada de lo que pensó Platón ocurrió. El libro empezó a ser el dispositivo más importante mediador en la educación desde la era Gutenberg. Tampoco voy a caer en la tesis de Platón de decir que nos jodimos, entonces ya no existimos los maestros porque apareció algo, un fantasma, una fantasmagoría que nos supera. Por supuesto, es inevitable que sintamos esa vergüenza prometeica, pero la vergüenza como un acto individual también es un acto reflexivo. Muchas gracias. Bueno, bien, muchas gracias, profe. Yo también tengo un poquito de ese, de apocalíptico. Trato de no dejarme llevar mucho, pero a veces es difícil. Bien, yo voy a tomar como una nota ahí un poco husserliana de tratar de llegar a lo profundo a través de lo superficial, y es con un problema que he visto en el aula, en la institución en general, y está aquí también reflejado, y es el uso de estas inteligencias artificiales para la escritura y de paso para la lectura. ¿Sí? He visto mucho estudiante y compañero que dice, no, pues yo le pongo a ChatGPT el documento, o sea, ya ni lo leo, le digo, hágame un resumen, sáqueme los puntos importantes y ayúdeme a escribir. Eso es uno de los principales problemas. Entonces me dicen, no, es que ChatGPT me va a ayudar a escribir, lo he usado también como asistente de escritura. Y entonces viene una pregunta que me ataca y es, ya no necesitamos aprender a escribir, ya no necesitamos saber leer. Y esto es fuerte porque escribir no es simplemente poner códigos respecto a un mensaje, ¿sí? O letras o símbolos respecto a un mensaje. Escribir y leer tiene que ver con darle forma al pensamiento. Y si ya no necesito darle forma al pensamiento, entonces, ¿qué ha de ser de mí? Y del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Aquí meto tanto a profes como a estudiantes. O sea, esto no es hacia los estudiantes de, es que ustedes ya no quieren escribir, ya no quieren leer. ¿Qué les pasa? No, también uno de profe ya también dice, no, pues yo ya no quiero ni tan escribir, ni tanto leer, es que también me están pidiendo que publique y tengo que publicar este año no sé cuántos artículos y cuántos capítulos y cuántos libros. Y entonces llego y ChatGPT me ayuda y dice, ya no necesitamos saber escribir ni leer. Entonces me vienen un montón de otras preguntas al respecto que me hacen pensar con un poco más de profundidad. Venimos de un sistema educativo donde uno llegaba a la universidad sin tener claros de por sí los procesos de escritura y de lectura. O sea, uno sale del colegio, me pasó a mí y a muchos de mis estudiantes, sale del colegio y tampoco es que sea un experto escribiendo ni leyendo. He tenido la oportunidad de estar con estudiantes de primer semestre y vamos a leer. Y he tenido que hacer un proceso de reenseñar a leer, reenseñar a escribir. Y luego veo que también pasan por la universidad y he visto estudiantes en el proceso de escritura del trabajo de grado, donde toca volver a leer, volver a escribir, y en la especialización también ha pasado que llegan y, bueno, hay que hacer un anteproyecto, que es lo que solemos hacer en la Uni Agustiniana, en la especialización, y vuelva y aprenda a escribir, y vuelva y aprenda a leer, porque es un proceso inacabado. Pero si llega la IE y dice, no, pues ¿para qué se mete en eso? Yo le escribo, ¿qué quiere? Entonces yo he hecho el ejercicio con ChatGPT de usar la función de micrófono, y lo que hago entonces es, bueno, ayúdame a redactar un ensayo donde la tesis principal es esta. En los primeros dos párrafos articula el contexto, en los siguientes tres coloca los debates principales del campo, en los siguientes desarrolla mi postura y en los últimos concluye retomándolo. Y entonces hice un ensayo corto, breve, mientras iba de mi casa a la universidad.
Entonces uno dice, ah, así preparé la clase. No, mentira, no. Así preparo clase, no. Y entonces, haciendo el ejercicio, yo digo, bueno, muy, muy útil y muy todo lo que quiera, útil entre comillas, pero ya no necesitamos leer y escribir. Y eso, esa pregunta me interpela porque yo creo que leer y escribir no es un asunto mecánico, es un asunto de pensamiento. Y es un asunto donde en la escritura y en la lectura aterriza una cultura, donde aterriza un contexto, una situación, una voz propia, una intención, una identidad. ¿Todo eso ya no es necesario? Me preocupa mucho que pensemos que ya no es necesario escribir y leer y que la IA su mayor impacto lo tenga en principio en reemplazarnos la capacidad de leer y escribir. O sea, me preocupa mucho eso y los posteriores problemas que tendrá la IA de término político, ontológico, ético, global, medioambiental, claro, pero ese primero que veo en clase a mí me llama a la preocupación superficial pensando en lo profundo que puede ser. Entonces, yo termino ahí. Muchas gracias. Bueno, nuevamente buenos días para todos. Bienvenidos a su casa, a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Que pues por supuesto desde Posgrados en Educación celebramos estos debates, estos encuentros que son muy importantes y necesarios. Vale. Digamos que voy a retomar un poquito lo que los compañeros han puesto sobre la mesa acerca de esos miedos, pero también de esos elementos catastróficos que son reales y que de verdad toca en especialización, en maestría y en todos los niveles volver a retomar. Aquí hay digamos que el compromiso de ese reto en la formación de maestros tiene que empezar por ahí, por la concientización. Y esa concientización debe ir, creía yo que, por lo menos en tres aspectos. El aspecto político, en el uso, en el desarrollo, en la utilización de estas herramientas. Pongo ahí en mayúscula, entre comillas, la palabra herramientas, ¿sí? Pero también en lo técnico y por supuesto en lo pedagógico didáctico. ¿Por qué pongo de primeras lo político? A ver, cuando nuestra primera expositora hoy preguntó cuántos son de este siglo, ¿cierto? Algunos alzamos la mano. Ahí, como tímidamente. Nosotros los del siglo pasado nos sabíamos los teléfonos de la casa, nos sabíamos los teléfonos de la tía, nos sabíamos todo eso, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se saben el teléfono diferente al de su papá, su mamá o su pareja? ¿Cuántos? ¿Cierto? Y es que detrás de este trasfondo, detrás de todo esto hay un elemento grave y es que estamos perdiendo unas habilidades. Entre ellas la memoria. ¿A quién le favorece un pueblo sin memoria? ¿A quién le conviene un pueblo sin memoria? No voy a llegar más allá porque me vuelvo catastrófico como estamos en la mesa. Entonces, reto número 1, lo político. Reto número 2, lo técnico. Y eso técnico tiene que ir en función del desarrollo de unas habilidades de pensamiento, como lo menciona el profe Miguel. Tiene que ir allá. ¿Sí? Desde todos los lugares hay que trabajar habilidades de pensamiento. Está difícil ahora con las herramientas, pero hay que fortalecer esa capacidad de observación, de proyección virtual, de sacar hipótesis, de relacionar. Si no lo hacemos, eso no va a migrar, no va a fortalecer y nos va a llevar más abajo a escenarios catastróficos como lo estamos colocando en la mesa. Y por supuesto, retos en lo pedagógico y didáctico. Pero esos retos para el maestro, digamos que son relativamente nuevos. El maestro es un sujeto de retos. Todos los días tenemos retos. Y pongo también aquí la literatura griega cuando hablamos de Sísifo.
¿Lo recuerdan? Sísifo todos los días tenía el reto de volver a levantar la piedra, ¿cierto? Y en este caso nuestra piedra, ¿cierto? Tiene que ver con esto. ¿Cómo lo asumimos nosotros desde nuestro espacio, desde nuestro metro cuadrado, en esos tres factores? ¿Listo? Lo político, lo técnico y lo pedagógico didáctico. ¿Para llegar a qué? Hay un término que se ha generado mucho de Jordi Adel que se llama prosumir, producir y consumir. Y ahí está uno de los principales problemas porque estamos solamente consumiendo. Hay que producir y consumir. Claro, el debate de producir ya tendremos otro momento para ponerlo sobre la mesa. Gracias. A principio del siglo, el profesor Zabalza pues elabora un libro donde pone incluso las competencias que debe tener el profesor universitario, ¿no? Y si uno mira el profesor, no solo universitario, sino el papel del profesor, tradicionalmente dentro de las competencias, funciones, responsabilidades que tiene el maestro, uno encuentra, entre otras tantas, el tema de la planeación, la tutoría, la retroalimentación, la gestión institucional, eh, la investigación, entre otras tantas. Hoy la inteligencia artificial parece que llega y asume estas tareas, de alguna manera las optimiza y entonces ante esto, pues la pregunta que quiero proponerles, me gustaría que intentáramos, pues por cuestiones de tiempo, ser un poquito más puntuales. ¿Qué hace que el rol del maestro en la actualidad, su lugar social y cultural, sea, y pongo entre comillas, irreemplazable en este momento por la inteligencia artificial, pero quién sabe en el futuro por qué otras posibles tecnologías? ¿Qué hace que el maestro sea maestro y que de pronto nos lleguen estas tecnologías y como que desplacen su lugar de maestro porque asume sus responsabilidades, sus competencias o lo que tradicionalmente considerábamos que hacía un maestro? Gracias. Bueno, ¿qué es lo que nunca va a poder dar la herramienta? Mi profe lo comentó acá y es esa capacidad de ser, de poderle vincular o de poderse vincular ese campo humanista desde otro punto de vista de subjetivo que no va a tener la herramienta. Por supuesto, si no es desde ahí, nos vamos entonces a unos contextos totalmente mecanizados, totalmente prototipados, si se puede utilizar el término ahí, ¿cierto? Y el elemento fundamental por el cual nunca va a perder la vigencia el papel del maestro es precisamente ese aspecto subjetivo que lo carga, ¿cierto? Que lo carga, pero que de alguna manera, como reconocedor de contextos, le permite la adaptación de eso que llamamos herramienta. Esa es la, digamos que, el elemento que será fundamental y que es fundamental siempre en el desarrollo y en la configuración de elementos que tengan que ver con este tipo de herramientas. Sí, yo también, pues aquí también me ubico en el plano del concepto tradicional de lo que es un maestro o un profesor y considero que es ante todo un intelectual. Es un intelectual que tiene un saber, porta un saber que quiere enseñarlo, que adquiere la vocación, posee un saber y adquiere la vocación de enseñar y se dispone a hacerlo. Es un intelectual y como intelectual, pues su acción no es solamente técnica, sino que también es política, ética, etcétera. Sí, en eso, pues si renunciamos a eso, pues estamos renunciando ya
digamos, si ya no asumo o me asumo como intelectual, portador de un saber el cual quiere enseñar, pues ya es un técnico. Leía por ahí, no sé en dónde, o veía que en las escuelas en Estados Unidos, escuelas alfa se llaman, ya no tienen maestros, tienen guías, ¿no? Guías, ¿sí? Y es la inteligencia artificial la que le da la clase a los estudiantes y hay un guía, ya no es un profesor, es un guía o un tutor. Yo creo que sí debe haber una resistencia frente a eso. Neil Postman, otro autor que citaba el profe anterior, el brasileño, Neil Postman creo que era el que decía, el acto pedagógico es un acto muy simple, muy sencillo, no tiene tanto misterio. Es un adulto o un profesor que se reúne, es una conversación entre alguien que quiere enseñar, un sujeto y un grupo, y unos sujetos que quieren aprender. Es una conversación. Si no existe, si la conversación falla y el maestro renuncia a la conversación y acude a la técnica, eso es renunciar a su, a su ethos de maestro, ¿sí? Y creo que esa resistencia que es política y es ética sí la debemos dar y anticiparnos a todo lo que se viene. Pues no demora en Colombia decir que vamos a crear las escuelas alfa también acá, porque todo lo imitamos, ¿no? Y las universidades alfa, ¿sí? Y sí tendrá que haber una resistencia, mm, yo sé, política, si se quiere, ¿no? También frente a eso, ¿sí? Siguiendo con el tono un poco apocalíptico. A mí me asustó con esto de las escuelas alfa. Yo quedé asustado. Ya, yo quedé asustado. Bien, bueno, yo me iba a ir por el lado del docente, el maestro como intelectual, que parece que por ahí está la respuesta. Lo voy a hacer en dos medidas. La primera, yo creo que uno de los trabajos que tiene el maestro es en relación a la cultura, ¿sí? Como lector de la cultura, como crítico de la cultura, pero como lector y crítico de la cultura dentro de la cultura, no fuera de ella. El maestro no se sale de la cultura, de la corriente, del contexto, de la historia, simplemente para ir a hablar de ella. No, está inmerso. Yo soy fiel defensor y le digo a mis estudiantes que el maestro no solo sabe de ese saber que está enseñando, sino que sabe un montón de cosas que ha traído la experiencia de su vida y que debe tener el esfuerzo de combinarlo, traerlo, trabajarlo. Yo le digo a mis estudiantes de la especialización y del pregrado, vea películas, ¿no? Suena a tipo hobby, pero no, vea películas para alimentar su experiencia como maestro y llévelas al salón si puede. Recuerde conversaciones que tuvo con amigos, con parejas, con los papás, pues lea literatura, poesía, salga, corra, vea fútbol. Por dicho, traiga su experiencia de vida a conversar con esos temas, si quiere, con esos contenidos y los trae con sus estudiantes, porque es que ante todo somos sujetos inmersos en una cultura y eso es algo que la inteligencia artificial sí no logra, no capta y creo que está muy lejos o imposible de captar porque la experiencia tiene que ver con un cuerpo que vive, ¿sí? Y la IA no tiene un cuerpo que vive, que experimenta, que siente, que piensa en estos sentidos. Ahí yo creo que es diferencial, eso creo, espero, ruego que sea lo que nos hace irreemplazables, poder traer nuestra vida en relación a lo que enseñamos, de verdad lo espero. Y la otra es una idea que arrastro, que leí de un autor de filosofía de la técnica, Jacques Ellul, y que trae luego otro que se llama, ay, se me fue el nombre, Montfort, y es que dice que hay que recordar que el problema con la técnica y la tecnología no es solo el producto final que usamos, producto final, sino que toda la industria, la sociedad que corre detrás de eso. O sea, el problema no es solo ChatGPT como problema, como tensión, sino también toda la industria que se requiere para sostener el funcionamiento de ChatGPT y qué es lo que estamos poniendo en juego para poder usarlo, ¿no? Podemos ahí hablar de problemas políticos, problemas ambientales, problemas sociales, de todos los que quiera, pero de fondo está eso, cómo el docente es capaz de
de entrar a esa discusión con lo que está detrás del uso de ChatGPT, no para prohibirlo, no para negarlo, no para decir el próximo que saque ChatGPT se va del salón y queda bruto, no, sino para poder relacionarse y posicionarse respecto al uso. Por eso digo, yo abogo mucho por la idea de una tecnología situada. Y es que no es lo mismo para lo que usará ChatGPT una persona en formación docente que para lo que lo puede usar una persona en formación de medicina, de ingeniería. Sí, yo alguna vez di una charla de ChatGPT a los profes de la universidad y pues claro, los de ingeniería era como, ¿y usted de qué está hablando? Si es que este es el futuro, si es que esto es lo que debemos hacer, si esto es lo que debemos meterle. Claro, esto no se puede tampoco decir para todos es igual. Cada uno de nosotros en el contexto y en los intereses tiene que saber cómo manejarlo. Yo les decía, pero pues lastimosamente desde las humanidades mi interés sí tiene que ser crítico, no solo del uso desmedido y el uso ciego, sino cómo nos paramos. Creo que va sobre el maestro como un sujeto inmerso en la cultura y es capaz de hablar de ella y traerla, y tanto posicionamiento crítico ante la industria que nos produce estas inteligencias artificiales. Creo que eso es lo irreemplazable, espero que eso sea lo irreemplazable. Gracias. Quisiera que finalizáramos con una última pregunta. Bueno, ahí han ido apareciendo algunos elementos que han salido en las respuestas de nuestros panelistas. Quisiera que ahora dialogáramos ya un poco más de corte institucional en torno a la gobernanza institucional en términos éticos, políticos,